Bienvenidos a Giselle Mueces Podcast, donde hablamos de salud, fitness y muchos temas más. Una vez más, contentísima de compartir con ustedes aquí en Giselle Mueces Podcast, donde tratamos todo tipo de temas, pero por supuesto la salud, el bienestar, el fitness, el lograr ese estado óptimo del ser humano es el principal objetivo. En esta ocasión tengo el honor de compartir con, para mí, una eminencia en este país y para muchas personas también, en lo que es el tema espectro autista, todas las cosas que se derivan de esto, el neurodesarrollo, todo el tema ligado a lo que es un desarrollo adecuado desde la niñez hasta la adultez cuando estamos tratando de este tipo de condiciones, como lo es el autismo, Asperger y muchas más. Aquí está con nosotros, acompañándonos en este episodio de Giselle Mueces Podcast, le voy a decir Poppy, Heisenberg Druyard, que es especialista en neurodesarrollo, psicólogo clínico, fonoaudiología, y no solamente eso, sino que también se ocupa de ayudar Heisenberg con su fundación, con su fundación Food Autismo, para que llegue la ayuda a quien la necesita en este espectro. Ella acaba de hacer ahí un proceso de transferencia, o sea, ella que es Poppy, es que yo no soy Poppy, sin problema. Está visualizando la popizada en otras personas. Eso se llama transferencia en psicología. Mira, yo me considero Poppy-Wa. No ¿Poppy sé, qué? Poppy-Wa. Yo soy mix, 50-50. ¿Cuántas veces tú has ido a la 42? Dime? Mira, no he ido, pero No es me que digas me da nada, no me miedo digas porque he visto unos videos que se pasan una gilet de la lengua, me da un poco de pero esas miedo. son cosas culturales, eso es parte de la cultura de ese sitio. Pero o tú sea, has ido a la 42. Yo sí. ¿Es una calle o es una discoteca? He pasado por ahí, no es una calle, hay varios establecimientos donde se ve, hay bebida y cosas así. O sea, Pero ¿a qué otro barrio tú has ido? A ver. es un bonche. Así como de bonche. Ajá, vamos a ver. Para hacer guau, 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 hay que ir a un barrio de bonche. Pero claro, tú tienes que estar en contacto con el barrio, no simplemente una cultura, es que tú te relaciones con ese tipo O sea, de yo no gente. puedo simplemente perrear en mi casa con música o en Oye, el concierto de Bad Bunny. Tiene que... Está bien, ahí voy a dejarlo ahí. Tengo algo de espectro pop. Está Sí, bien, no espectro, importa. algo, espectro pop, está bien. Ay, ay, A ver, yo te puedo decir que el cuadro tuyo es Ortega y Gasset, Kennedy, Churchill y 27 de febrero. Mira, No me equivoco, ¿verdad? te digo cuál es el cuadro mío ahora mismo. Casi no salí de la casa para que no me tiren un peñón. Ah, de bueno, arriba. sí, está complicado ese asunto. Y vamos a hablar cuál es el espectro que pasa con esa gente que está tirando esos peñones. Heisenberg, tú tienes mucho contenido necesario, útil y sobre todo, desde niña te lo juro, me interesa, me encanta el tema, he leído, estoy bastante empapada porque para mí es sumamente interesante lo que es el espectro autista, lo que encierra, lo que estas personas pueden ofrecer, que la gente simplemente los rechaza, pero pueden ofrecer tanto, ¿verdad que sí? Los ve como una carga. No solamente a nivel familiar, a nivel y es uno de los bloqueos más fuertes a la hora de intervención. Es la expectativa, el estereotipo de que están ahí y no van a servir para nada. Exacto, me fuñí. Tuve un hijo autista, me fuñí. Ya, pero que hay médicos que se lo dicen así. O sea, tu niño tiene autismo, te jodiste. Y no es la realidad. O sea, no vamos a decir que es fácil. Y siempre lo pongo bajo el concepto de que es una difícil bendición. Difícil. Sí, porque inicialmente tú tienes que entender las reacciones de los padres. Hay un proceso de duelo, hay un proceso de que... Y el duelo en autismo es más difícil que en otros duelos. Cuando tú pierdes a alguien, pues bueno, ya esa persona no está presente. Tú retiras las cosas que te hacían... O sea, que te recuerdan a la persona. Tienes un cierre. Exacto, tú tienes una conclusión, pero el pana tú te levantas y lo ves ahí todos los días. Wow. O sea, tú te levantaste, estoy aquí, mamá, acuérdate que yo tengo autismo y acuérdate que prácticamente tú estás sintiendo como que yo me morí. Sales con él a la calle, se te quedan mirando. No, aquí la parte social, y siempre digo esto, el dominicano es un ser muy empático. Y cuando discrimina, no discrimina por odio, por prejuicio, discrimina por ignorancia. Porque cuando tú lo ves, por ejemplo, a veces yo me he montado en el metro cuando voy para allá, para la feria, que no me gusta coger todos esos tapones. Y muchas veces, cuando tú ves que llega una persona con síndrome de Down, el dominicano se para, le hace la caravana, sí, le hace muchísimas muecas, lo sienta, lo trata de una forma muy especial. Eso ahora, tú no lo ves en otras nacionalidades. Pero el problema es que el autismo no se ve en la cara, no se ve en el cuerpo. Entonces tú no puedes percibir que ese niño está teniendo una reacción a cualquier cosa, porque a veces cuando tú defines el autismo, olvidas que el autismo en sí mismo es un trastorno, sí, es algo que está dentro del esquema neurológico, es un esquema neurológico. Pero en sí mismo el autismo es más que todo un trastorno sensorial.
Ujú. Es como yo percibo el mundo, la O forma. sea, un cerebro de un autista lo sacan de su cuerpo y sacan un cerebro de una persona no autista y es idéntico en todo. No, las estructuras son un poquito diferentes. Pero como te dije, o sea, como yo siempre les explico, cuando tú sacas el cerebro de una mujer y de un hombre, que son de la misma especie, son diferentes. Asimismo va acompañada la química del cuerpo. Son diferentes. No quiere decir que un esquema o otro esquema esté anormal. Ahora bien, una cosa es hiperestructuración o estructuración neurológica y otra cosa es hipertrofia. Ahí sí ya tú dirías que hay un problema. Es cuando ya el cerebro es tan grande. Aplatáname todo lo más que puedas. Ok, cuando tú dices hipertrofia, tú dices el cerebro es tan grande que no funciona. O sea, la dimensión es tan grande de ese cerebro que yo no puedo tener un funcionamiento adecuado. En el caso del autista. En el caso del autismo, déficit de atención con hiperactividad, inclusive la misma discapacidad intelectual, cuando no es muy severa. ¿Cuál es la discapacidad intelectual? Ahí entra ¿qué? Dislexia. No, la discapacidad intelectual es la persona que tiene esta situación específica con almacenar y usar los conocimientos de forma práctica. Cuando tú tienes discapacidad intelectual, dependiendo del grado de severidad que tienes, pues no retienes los conocimientos. Te da trabajo aprender. Exacto. Entonces, esa situación muchas veces viene por situaciones físicas o viene por secuela. Por ejemplo, cuando hay un proceso de epilepsia muy prolongado, en niños con autismo inclusive también, tiende a dejar esa secuela. Tiende a dejar esa secuela de que no puedo aprender como se debe, pero hasta eso se rehabilita. O sea, tú puedes hacer que otras estructuras, por ejemplo, si tú te rompieras a la mitad de la cabeza y sobrevives, vas a quedar con alguna discapacidad. claro, pero el otro hemisferio que tú tienes del otro lado, que no hacía las funciones de este lado, va a tomar la mayor cantidad de esas. Ahora, no va a funcionar igual. Va a funcionar un poquito más lento. Pero va a tratar de compensar. Pero compensa. Y eso es un proceso que se hace a base de un proceso conductual, donde tú puedes, a base de un sinnúmero de ejercicios, hacer que el niño pueda adquirir estas competencias. Me gustaría hacer un paréntesis, Heisenberg, tú que estás aquí sentado hablando con tanta propiedad del tema. Esto no es un tema de leerse un libro, otro libro, no sé qué. Esto es una cosa que conlleva un estudio profundo. Y en la práctica. Que cambia mucho con el tiempo lo que es el tratamiento, la medicación, las informaciones que se tienen de estos trastornos, que a ti no te gusta llamarlo enfermedad, sino trastornos. No, trastorno. Entonces, para tú estar aquí hablando de este tema, ¿qué ha significado tu preparación para tú poder trabajar con una fundación, con pacientes y dando múltiples talleres y charlas que das todo el tiempo? Hay que estudiar mucho. O sea, desde el perfil de la psicología, tú tienes que hacerte psicólogo, tienes que hacer especialidades en clínica, tienes que hacer especialidad en neurodesarrollo, tienes que certificarte en los diferentes procesos de evaluación e intervención, que cuesta 5 veces más que la misma maestría, que la misma especialidad. Cuesta muchísimo, porque por ejemplo, si tú vas a trabajar con diagnóstico, tienes que conocer las herramientas diagnósticas, la 2.2, IDR. En eso se va como $500,000 solamente. Wow. En las pruebas. Después tú tienes que saber ABA, que tienes que hacer cursos, tienes que saber TEACH, tienes que saber PECS, tienes que saber... Tienes que ser psicólogo también, de base. Tienes que ser psicólogo también. En tu caso eres psicólogo, tienes la especialidad, estás haciendo un doctorado. Exacto. En todo esto de neurodesarrollo. Te hago esta acotación porque en días pasados hemos tenido, no sé si te fijaste, si viste las informaciones, de el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, muy molesto con un tema de que un influencer estaba recomendando o criticando que una cosa u otra a nivel alimenticio causaba déficit de atención, causaba hasta homosexualidad. O sea, como que me llamó mucho la atención eso, que el mismo psiquiatra estaba molesto porque se relacionara trastornos como estos con la alimentación. Es que el problema es que, por ejemplo, tú tienes que entender cuál es tu área de expertise. O sea, mi área de expertise es la conducta. ¿Okay? Yo puedo hacer ciertas recomendaciones, puedo darte ciertas explicaciones de funcionamientos, pero nunca recomendaciones de qué hacer específico en situaciones médicas. Para eso hay un nutricionista, para eso hay un gastroenterólogo, para eso hay un endocrinólogo, para eso hay un neurólogo, para eso hay un psiquiatra. Y por eso cuando tú hablas del tratamiento de autismo, hablas de un equipo multidisciplinario donde cada quien tiene su parte. Tú no puedes, o sea, inclusive para el mismo diagnóstico diferencial, yo no puedo dejar de afuera a un neurólogo. Inclusive a veces, como te digo, a veces en autismo, tú tienes que entender que todo lo que tú agregas al perfil autístico, todo lo que tú agregas que puede hacer cosas que para ti, para mí son... No, o sea, son cosas que se pueden manejar, pero no tienen tanto impacto. Vamos a suponer, digamos, una celiaquía, que es cuando tú tienes situaciones a nivel intestinal. Intolerancia al gluten y demás. Y todo eso.
la respuesta sensorial que una persona con autismo va a tener es 10 veces aumentada a la mía. Lo que me va a cambiar me va a cambiar procesos conductuales significativos en el niño. Y síntomas más severos y demás. Exacto, pero no es que eso es lo que lo causa. Es decir, no importa si le doy dulces a mi hijo, eso no lo va a hacer le va a crear un déficit de atención por estar comiendo muchos dulces y comida chatarra. Pero el azúcar es energía y hay un requerimiento específico de la cantidad de carbohidratos y energía que tú le tienes que dar a un niño. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, si yo Pero un niño molestoso no es un niño hiperactivo, con hiperactividad. Es que el perfil de hiperactividad no es solamente movimiento. Por ejemplo, tú puedes tener un niño que se mueva mucho y cuando se va a concentrar a hacer la tarea, está concentrado. Y entonces a veces la gente no entiende que para que sea un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tiene que estar presente el déficit de atención y la hiperactividad. Ellos pueden que se den en diferentes niveles. O sea, puede que tú tengas la hiperactividad muy alta, puedes que la tengas un poquito más bajita, pero va a estar presente. Entonces a veces tú ves que el muchacho se mueve. No, señora, no es que el muchacho jode. Te llaman del colegio. Exacto. O sea, no, es que el niño está... es que a veces también queremos entender que el esquema de un niño es para que esté sentado. Es joder. Es sentado. Y mira, y eso... No, el esquema de un niño es fuñir, es brincar. O sea, un niño que no se mueve... Hay problema. Tú tienes que verificar qué está pasando. Claro que sí. Pero no puedes venir a decirle a un muchacho que no. El problema es que tienes que tener ese esquema. Tienes que tener ese esquema y entender. O sea, tiene que reunir muchos factores, que no es simple una alimentación. Exacto. Entonces, ahí te voy. Por ejemplo, se ha hablado mucho con el tema de autismo, de que su origen, que si tuvieron el hijo en una edad muy mayor, o medioambiental, o genético, o que algo que la mamá hizo durante el embarazo incorrecto. O sea, ¿de dónde sale, de dónde viene el autismo? Eso Tú no que se tienes sabe. más de 15 años estudiando ese tema. No se sabe todavía. No se hay sabe. razón, no Las hay causa. inclinaciones, hay teorías y hay hipótesis. Son hipótesis y teorías. Una es que, primero, el autismo tiene una situación diferente a otros trastornos que supuestamente son, genéticos. O sea, que, por ejemplo, que es un genotipo, es un conjunto de genes, no es un gen específico. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí se han hecho estudios estadísticos en zonas donde hay pesticidas muy altos, o sea, una alta énfasis de pesticidas, y los trastornos de desarrollo ahí son el triple o 4 veces. O sea, que eso tiene ellos, pero que te abran, como por ejemplo, cuando tú sabes de la estructuración del cerebro autístico, es porque ya se hicieron pruebas médicas. Hay un estudio, la gente a veces tiene que entender, cuando tú ves que ponen todos estudios, hay un estudio que hicieron, hay un estudio que es estadístico, que el estudio estadístico, si bien tú puedes aislar ciertos componentes, en medicina el estudio válido, el que realmente te da y te pone las cosas, la pasa de teoría a ley, es un estudio médico. Es cuando ya abren una gente, le ven el cerebro. O sea, ya cuando tú analizas físicamente, contrastado con la estadística, el factor, pero eso no se ha hecho. O sea, esa parte, para decirte, sale de aquí específico, no. Se cree que es un proceso genético, sí se ha aislado a nivel estadístico la incidencia de que si el padre tiene autismo, es mucho más probable que tenga autismo, que si tiene familiares también hay posibilidad más alta que la media. O si padre y madre tienen autismo. Exacto, pero no se ha aislado un componente específico que lo detone. Sí se cree que es contaminación ambiental, que es más que todo pesticidas, el químico que le ponen a los alimentos, y dime tú cómo tú escapas de eso. No hay forma. O sea que quizás es más común ahora el autismo que hace 4 o 5 décadas. Sí, es más común, mucho por el diagnóstico, porque no se había aislado, no se diagnosticaba tanto. O sea, muchos de los casos de autismo han sido diagnosticados con déficit de atención, hiperactividad. Es más por el diagnóstico, pero realmente es complicado esa variable poder aislarla. Es una lotería, es una suerte. Exacto, porque es que no se había reconocido a nivel clínico. Heisenberg, hablábamos antes de iniciar la grabación de que, y también dentro de lo que he leído, y tú me corriges si estoy con algún dato mal, se puede dar muchísimos casos que un niño hasta llegar al año esté perfectamente en su neurodesarrollo, en todos los pasos que estamos esperando como padres que dé, que hable a tal edad, que se gatee a tal edad, etcétera, y que de repente tenga un regreso en todo eso al año y medio, casi 2 años, y ahí sea que realmente se empiece a ver que es autista. O sea, quizás no nos demos cuenta hasta después del año. Esa es la diferencia marcada que hay ya a nivel de estadística clínica entre casos de autismo con lo que se conocía como Asperger o espectro autista, y lo que es grado 1, grado 2, grado 3 de autismo per se ya clásico. El niño va evolucionando, dice mamá, papá, agua, te mira a los ojos, brinca, se ríe contigo. Hay cosas que el papá no la nota hasta que va a la evaluación. Siempre se percatan del lenguaje.
Es lo que uno está pendiente. Es lo único que tú ves. Dice, bueno, el muchacho dejó de hablar, ¿y qué pasó? Ajá. Pero muchas veces no es que el niño pierde las palabras, es que pierde el carácter social de la comunicación. La O sea, necesidad. la intención de comunicarse, la necesidad de comunicación verbal, y la sustituye por otras cosas autísticas, porque su cerebro lo inclina. O sea, como yo siempre te explicaba, todo proceso conductual tiene un inicio endocrino y un inicio neurológico. O sea, tú tienes una estructura que te inclina a una cosa. Ya la cultura moldea ese comportamiento. Okay. O sea, entonces, pero si ya, por ejemplo, tu cultura en ese momento, la del niño, es la estructura familiar. Entonces yo le digo al muchacho, le digo, mire, tú tienes dos ventajas. Con él está chiquito, tú le puedes enseñar las cosas rápido. Pero la caterva de cosas que ese muchacho adquirió, toda la maña que ese muchacho fue cogiendo, ya no se le quita luego que presenta. se le quita, pero cuesta trabajo. Porque las fijó. La fijó. Entonces, por ejemplo, Wow. para que entiendan cómo es el niño. El niño, vamos a suponer, un uso muy frecuente de comunicación atípica es que el niño te agarre por la mano y te lleve a las cosas. Eso se llama uso del cuerpo para comunicarse. Como te hace el perrito cuando quiere agua Exacto. o comida, te lleva el plato. Te lleva el plato. Entonces, ¿qué pasa? Él comienza a hacer eso, pero tú comienzas a responderle, a decirle, a darle lo que él quiere. O sea, reforzaste la conducta automáticamente. Y entonces, Cuando a los 2 años ¿qué opción después, tienes? 2 años, tú le dices al pana, güey, ahora hay que hablar. Él te va a mirar y te va a decir, Dime, lindo. pero dime, tenemos 2 años en esto. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo ahora? No debe reírse, pero concha, le da risa. No, pero tú dices, y yo se lo explico así mismo a los papás. Y él te va a mirar así, te va a decir, Que el que está mal eres tú. pero dime qué es lo que, pero tenemos 2 años Tú en me este estás asunto. cambiando, claro. Tenemos un contrato conductual, no verbal. Ya tú y yo estamos de acuerdo en que así vamos a resolver el problema. No me lo cambie. No me lo cambien de golpe. Entonces ahí es que Wow. viene el problema, que ya que la conducta ya lleva varios procesos. Inicié porque mi estructura neurológica me inclina y endocrina me inclina a hacer eso. Pero después de ahí, la conducta comienza a fijarse ya como un proceso netamente condicionado conductual. Ya es una conducta aprendida. Yo la puedo hacer contigo, la puedo hacer con otra gente, pero después yo comienzo a hacerla contigo, con tío, con papá. En la escuela ya se generaliza. Ya yo aprendí que así es que yo me comunico. Exacto, Y no ya yo la generalicé. No tengo pero deseo después de cambiar eso. eso se vuelve tanto parte de mí que ya si yo llego a los 10 años, 12 años comunicándose de esa forma, ya eso es un rasgo de mi personalidad. Ya yo, Heisenberg, soy un niño no verbal y me comunico así. Entonces cambiar, ahí es que yo le explico a los padres, cambiar un estímulo neurológico, un esquema neurológico, es más sencillo que cambiar una conducta condicionada, generalizada, o ya hasta un rasgo de la personalidad. Es muy diferente. Por eso el hincapié en que tú hagas la evaluación lo más temprano posible, que no espere a los 3, 4, 5 años que el muchacho ya tenga todo eso condicionado, porque te va a costar más esfuerzo cambiarlo. Entonces, Heisenberg, para mí como padre, ¿cuáles son mis banderas rojas, mis red flags? Si al año ellos más o menos tienen una conducta normal. Lo primero ¿en qué me tengo que fijar? Lo primero es un retroceso. Los niños no retroceden porque sí. Puede haber niños que retrocedan por traumas específicos asociados que tú no puedes identificar. El niño puede tener un trauma, lo que sea, lo tocaron, le dieron un golpe, pasó algo en el colegio. El niño, esa es su forma de cómo protestar. No, dejé de hablar. Eso se llama mutismo selectivo. Ahora, es diferente. Eso entra en la psicología. Eso es mutismo selectivo. Eso que yo me muteé porque me hicieron algo y yo no tengo forma de cómo comunicarlo. Ahora, es muy diferente ese proceso a que el niño no se comunique. Y cuando tú evalúas la comunicación en su todo, tú tienes que entender que la comunicación no es única y exclusivamente hablar, porque ahí que está el problema. Comunicar es mirar a los ojos. El niño debe tener la capacidad del contacto visual, porque es el primer formato de comunicación, debe tenerlo antes del año. Entonces ya si tú estás viendo a tu niño que no te quiere mirar, ahí hay algo extraño. Pero también está la sonrisa. La sonrisa, cuando el niño tú te le ríes, el niño a nivel de estímulo social te dice, ok, tú me caes bien, yo me voy a reír para atrás contigo. Pero si tú no me caes bien con una gente que no le caiga, él le va a poner su cara. O no se va a reír, yo no te conozco a ti quién tú eres. Eso es normal, ¿no? Eso es un comportamiento normal. Pero con los padres debes resaltar el proceso de que interactúa a nivel de procesos sociales. Después de ahí al año, ya el niño tiene que comenzar a señalar después del año. Tiene que señalarme las cosas porque el lenguaje no es única y exclusivamente verbal. Es una combinación de 3 factores. Comunicación verbal, lo que hablo, gestualidad, que son los gestos convencionales que yo puedo hacer, y por último los patrones de conducta social comunicativa. Y tú tienes que hacer una combinación de todo. Entonces, cuando tú vas al pediatra muchas veces, el pediatra te dice, no, déjalo tranquilo que él habla, pero no evalúa los otros trastornos o las otras afectaciones a nivel de comunicación. Porque no maneja el tema. Entonces, si yo no evalúo comunicación no verbal y comunicación social, y porque el niño no hable te digo que no lo lleve,
ya yo comencé a perder el tiempo. Mm. ¿Entiendes? Pero después de ahí hay otras conductas clásicas, hay patrones de conducta repetitivos, el niño comienza a darle vuelta a la cosa, comienza a hacer esto, comienza a caminar en puntilla por la parte sensorial, comienza a taparme los oídos a los sonidos que son muy fuertes o agudos, comienzo a tener situaciones de respuesta sensorial que pueden ser positivas y negativas, que la gente cree que solamente la persona con autismo tiene respuesta sensorial negativa. Y paso a explicar. Como Sensorial una es lo que rabieta. tú tocas, con lo que tú percibes el mundo, la vista, el tacto, los oídos. El gusto. La gente cree que las respuestas nada más son negativas. O sea, el niño con autismo nada más responde si algo no le gusta, se tapa los oídos. O si le pone la mano muy fuerte, él va a sentir rechazo. No, hay niños que tienen respuesta positiva. Y la respuesta positiva es que lo que yo toco, yo huelo, yo pruebo, me causa placer, inclusive hasta visual. ¿Y entonces qué hace ahí? Entonces ahí él comienza, donde ve una textura, comienza a lamberla, comienza a pasarle la mano con mucha frecuencia, la ropa tiende a hacerlo. Muchas veces tú confundes eso con interacción social viable, porque él va donde el otro muchachito, pero va a ponerle la mano para sentirle los cabellos, y tú dices, mira, él socializa. Claro, pero es una respuesta extrema. Es una respuesta que no debe ser. Que no debe ser, es atípica, aunque implique interacción con el otro niño. Wow. Entonces, O sea todo eso tú tienes que saber analizar. Hay que tener un ojo muy acucioso, que si un especialista de por medio es casi imposible. Es casi lo que yo imposible. veo. Pero tú puedes ver esos reflexos, tú puedes verlo. Y la mamá sabe. La madre específica, el papá no. El papá siempre está como por allá. Como que él no sabe. ¿Y por qué tú lo desmeritas a los hombres? No, Mi esposo se porque fija la más en todo que realidad yo. es que nosotros no tenemos ese... ustedes están diseñadas de forma neurológica para percibir ciertos procesos que nosotros los hombres no podemos hacer. Los instintos. Exacto. Heisenberg. Entonces, es así el patrón. Primer año, ningún niño autista me lo va a demostrar. Me lo va a demostrar puede que de ahí sí. para adelante. Hay niños que sí. Hay niños que están convulsionando desde antes. Tú hablas de convulsión y de epilepsia siempre con autismo. Es que está muy ligada. Cuando hay retrocesos, ya hay un estudio que se ha dado que un 75% de ellos convulsionan. No es que tienen epilepsia, es episódico muchas veces. Es por un proceso de estrés, una fiebre muy alta. Los niños tienden a tener muchas fiebres. Y cuando tú no te das cuenta que convulsionó, tú tienes que entender que un proceso epiléptico en autismo tienes que percibirlo como que su parte sensorial, o sea, como yo percibo las cosas, está aumentada por 10. O sea, que cuando tú le estás dando el corrientazo de la epilepsia a una gente, tal vez tú le estás dando unos 10. En autismo tú le estás dando 520 o 550. Entonces eso es lo que pasa. Eso hace un daño sistemático. Cada proceso de epilepsia lo sensibiliza más al paciente. Le hace retroceder y es mucho más fuerte que en personas regulares. La epilepsia como tal, que vemos que tiemblan, que caen al piso, esa es la idea. Es que esa epilepsia casi no se presenta en niños con autismo, sino hasta mucho más adelante. Entonces, muchas veces la epilepsia se manifiesta de muchas formas. Tú puedes tener episodios de ausencia, el niño se desconecta, puedes estar convulsionando durmiendo, puedes tener microconvulsiones, que el niño hace un movimiento ocular rápido, pero también hace reflejos. O sea, tú tienes el proceso epiléptico, lo que te duele la barriga, o te sientes mareado. Entonces, todos esos procesos usted tiene que llevarlo donde un neurólogo, para que el neurólogo le mande a hacer un electro, una resonancia, y usted descarte que no haya nada fisiológico. Claro, porque si es como dices, es casi imposible que un papá se dé cuenta. Porque no te lo va a decir. Exacto. Entonces ese proceso, ahí el estudio que estamos haciendo allá, de todas las evaluaciones que hemos hecho en la fundación y en los otros centros, nos dicen que de un 100% de las evaluaciones, solo 20% de las personas han completado el perfil médico. O sea, solo de todas esas evaluaciones, te estoy hablando desde el 2018 para acá, son como 1,000 y pico de evaluaciones, casi 2,000. Entre todas esas evaluaciones, solamente como 200 gente ha completado el perfil completo médico. Porque son muchísimas pruebas y costosísimas. Está bien, pero hay que hacerlas. Es que, por ejemplo, si yo tengo un perfil genético afectado, yo tengo que ir a un genetista. Si yo tengo algo a nivel neurológico, me tiene que tratar un neurólogo. Claro. Porque si yo no estabilizo esos procesos médicos, el niño es un paso para adelante y 2 para atrás. Y eventualmente a quedar inhabilitado para una vida normal. Exacto, ¿me entiendes? Entonces ahí es que está el proceso. Ese es el hincapié de que tenemos que trabajar con los médicos. Me llama la atención esto que dices, completar todo lo que es ese perfil. ¿Cómo se hacen los niños de bajos recursos, los niños quizás de los campos? ¿Cómo se maneja un niño autista en esa situación? Porque el papá seguro ni idea. ¿Y qué hacen con el niño? Mira, lo amarran, lo sacan del colegio. O sea, ya nosotros hemos mandado, vía la fundación hemos mandado el país entero casi. Nosotros hemos ido hasta Dajabón.
Nosotros ayudamos a... Hay muchos casos. Sí, de Jabón, en Barahona. Nosotros hemos ido a dar apoyo en torno a la preparación de las aulas de recursos, ese tipo de cosas, o de colegios específicos que van a coger niños, nosotros los ayudamos. Yo he encontrado niños amarrados, niños... Seguro golpeados. Sedados totalmente, niños que tenían un potencial, como te dije. Tú puedes subir de autismo, de Asperger, de espectro autista, puedes subir para grado 1, como puedes bajar de grado 1. Niños con un potencial específico que ya ha perdido. O sea, un potencial que les iba a permitir... hacer su vida normal. O estar por encima del común, en cuanto a su performance. Entonces ya perdidos. La dificultad de que tú tienes que tenerlo en la casa trancado. Los que están amarrados son los que tienen cierta edad ya, 17, 18, 19, 20. Porque es que tú no tienes cómo manejarlos. No hay... Es difícil para el padre acá en este país. Una prueba genética te cuesta $500. Wow. La resonancia magnética te va a costar entre $15,000 porque hay que sedarlo. Tú vas a tener que hacer el electro, que muchas veces va a tener que buscar un sitio específico que va a cobrar un poquito más caro por el tipo de niño que es, porque tú lo llevas a muchos sitios y no pueden hacer el electro porque no saben cómo manejar el niño. Pero también tienes que hacer una audiometría que cuesta entre 10 y 15 mil pesos. Pero aparte de eso también tienes que hacer analíticas específicas de sangre. Y muchas veces si el niño muestra situaciones específicas a nivel intestinal, tiene que mandarlo donde un gastro, pero también hay veces que tiene que hacer exámenes de la vista. Todas esas áreas se afectan en un niño autista. Pueden ser causantes de cuadros clínicos similares. Cuando tú tienes un niño que no escucha, no te va a mirar los ojos, va a tener retraso en el lenguaje, va a tener muchas cosas similares que tienden a confundirse. Las personas con discapacidad visual presentan el mismo cuadro autístico hasta los 7 años, aletean y todo. Wow. Entonces tú lo confundes, tú no sabes, tú tienes que hacer un descarte por eso, porque no es lo mismo una persona con discapacidad visual, lo que tú vas a hacer para ayudarlo, que una persona con autismo. En Farmacias GBC celebramos 30 años creciendo contigo. Aprovecha un 20% de descuento todos los días en tus medicamentos. GBC, la farmacia de los dominicanos. Entonces, en la fundación ustedes procuran llevar la mayor cantidad de estas pruebas a personas de bajos recursos, que las puedan completar. Sí, allá no tenemos mucho abasto porque es que tenemos un presupuesto que no es muy grande. Entonces, por ejemplo, se hacen una cantidad específica de evaluaciones que no tienen costo. Pero se hace solamente el perfil del examen médico. Nosotros no tenemos equipo, no tenemos ese tipo de electro, cosas así. Se refiere... Hacen lo básico, lo que pueden. Hacemos la parte psicológica, todo lo que es el descarte psicológico. Pero ya los otros médicos, a veces se consiguen ayudas y se le paga, a veces tú puedes hacer diferentes tipos de procesos para ayudarlo, pero es que la población es extremadamente alta. O sea, cuando te estoy diciendo que allá van 50 gente al mes a buscar servicio, te estoy diciendo que son pocos. Wow, es mucho para una población como la nuestra, que no es un país tan grande. ¿Ustedes como fundación reciben ayudas de cualquier entidad? ¿A través de qué número se pueden contactar? ¿O la cuenta de Instagram o correo? La cuenta de Instagram de nosotros es FUD Autismo. FUD Autismo. Todavía no tengo... No está muy actualizada porque nos la robaron estos días. ¿Cómo va a ser? Sí, nos la tumbaron. Dios mío, pero nos la tumbaron. Teníamos como 12,000 seguidores y nos la tumbaron. Nos la robaron. No. Entonces tuvimos que comenzar de cero. Entonces, una cuenta de Instagram para ayudar. Exacto. Entonces tuvimos que comenzar desde cero. @FUDautismo. FUDautismo. Lo bueno fue que liberaron el nombre por lo menos. Exacto. ¿Entiendes? Nos dejaron el nombre libre. Por lo menos fueron conscientes. Pero tuvimos esa pérdida ahí. Hay un canal de YouTube, pero el problema es que no tenemos community manager. Vamos a ver, hay una persona con autismo ahora que lo contratamos porque allá tenemos un perfil laboral también. Allá yo tengo 8 empleados con autismo. Que ustedes lo han ido insertando. Exacto, que son gente que han salido de nuestra escuela y ya estamos ahí, lo dejamos ahí mismo. La Universidad del Caribe ha sido un gran apoyo. Porque ellos tienen un programa que es de becas y en un acuerdo hemos podido conseguirle becas a unos cuantos muchachos también para que estudien en su universidad. En universidad regular, o sea, no hay colegios ni universidades para autistas. Ellos tienen que ir obligatoriamente a colegios normales. Mira, el concepto de inclusión... Ese es un problema. El concepto de inclusión es como que tú tienes... Yo no creo mucho en la inclusión a nivel general. Entiendo que la inclusión cíclica sí se debe dar. O sea, que cuando la sociedad vaya reconociendo las necesidades, vaya poco a poco adaptando. Yo la inclusión que creo es
darle al muchacho la herramienta para que pueda funcionar como cualquier otro. Esa es mi inclusión, eso es lo que yo entiendo como inclusión. Pero no mandarle un plantel escolar. Hay necesidades a veces que sí, hay a veces que no, dependiendo del grado de autismo, pero yo lo que creo es que si va a ese plantel escolar, que vaya con el fin de coger las herramientas para poder tener el otro. O sea, que no lo haga, digamos, completo. Exacto, si no, si lo necesita completo, se le da completo. Pero si puede y tiene la capacidad, nosotros incluimos en educación regular aproximadamente de 15 a 25 niños al año. O sea, nosotros lo mandamos, cuando se acaba su ciclo escolar, duró un tiempo allá, y mira, ya está ready para salir para afuera. Y lo mandamos para su escuela. Hay veces que vuelven, obvio, porque aquí es un poquito complicado, pero ellos normalmente pueden seguir su bachillerato y siguen su cosa para allá. Yo me refiero, por ejemplo, a un profesor normal, de educación normal, no va a saber manejar un estudiante así. No, si tú lo pones en educación pública, a sinceridad, yo tenía una maestra en educación pública. ¿O privada? María, yo ayudé allá en Los Alcarrizos, es una escuela de monjas, la Duarte. Y María tenía un solo niño con autismo y 7 con déficit de atención con hiperactividad. ¿En el mismo curso? En el mismo curso, estaba más calva que yo. Porque ella se arrancaba los cabellos. Pero yo la entiendo. Yo le dije, yo te doy la razón. No, mira, llegó un momento que era inmanejable. Y yo la veía a ella, que ella hacía así. Y yo decía Dios mío, pero no, es una obra lo que está haciendo ella. Pero el problema es que era esos 7 muchachos. Y había uno que era negativista. O sea, había negativista. Negativista. O sea, esos son los que están en contra de la autoridad. Y ese agarraba, ese secuestró la escuela un día. él llenó la mochila de piedra y se paró al frente. Tú sabes que la escuela pública están como la cancha y están todas las aulas al frente. Y él se paró en el medio de la cancha y dijo, y literalmente secuestró la escuela. Aquí nadie entra. Y todo el que salía entraba a pedrar. Y la piedra, una mochila así llena de piedra, él la llevó. Y secuestró la escuela. Tuvimos inclusive, no había forma, porque él partió al profesor de deporte. Lo partió también. Lo partió. Y hubo que llamar a la policía. Para cuando él vio a la policía, entonces se mandó. Pero te estoy hablando de un niño de 8 años. Dios mío, no te estoy hablando de una gente grande. Wow. Y fue muy jocoso. Ese niño fue difícil trabajarle, porque él tenía déficit de atención. Tú sabes que el déficit de atención muchas veces genera un trastorno generalista desafiante, porque es que yo tengo una estructura neurológica que no se percibe que está en vigilia, no se percibe que está despierta, y me exige muchos estímulos del cuerpo para sentir la sensación de que estoy funcionando. Entonces, cuando ese muchacho tú le dices, no, tú tienes que sentarte y no moverte. Ya tú lo estás matando. No, él va a decir, bueno, mi cerebro me está diciendo que me mueva, y te mira a ti y te dice, tú me estás diciendo que no. Bueno, vamos a intentarlo, pero mi cerebro me está diciendo que me mueva. No te muevas. Y el muchacho ahí comienza a comenzar a crear un patrón de conducta que para desafiarte. Obligado, él te va a decir, bueno, mi hijo. Porque que no puede contra su cerebro. Entonces ahí vamos a la parte del comportamiento compulsivo versus el comportamiento de placer versus el comportamiento ya por alguna norma social. La compulsión no es placer, puede iniciar como placer. Pero después es una necesidad. Pero después se hace una necesidad que inclusive llega hasta perfiles fisiológicos. O sea, cuando tú tienes un proceso compulsivo, tú lo tienes que hacer para sentirte estable, no porque te da placer. Yo le digo a las mujeres también que se revisen porque ustedes le hicieron un proceso específico, le dañan su cabeza en su casa, le dijeron, mira, usted tiene que tener toda su vaina arreglada. Y las mujeres tienen una compulsión que ya se estresan. De la limpieza y el orden. Oh, muchachos, viene en visita. Tú le dices a una mujer, tú le llevas una visita a una mujer. Yo desarrollé un TOC, yo lo desarrollé full después que soy ama de casa. Es que ese es el problema. A la mujer le dicen, mira, viene una visita y tú no le avisaste 2 horas antes para que ella arreglara y te van a dar tu palo y te lo va a ganar. No te pareja con amigos sin avisar. ¿Me entiendes? Tú, hay plato. Y yo, mi hermana, pero esto es una casa. Y no quiere, porque haya 2 platos ahí, no quiere decir que tú no estás limpiando. Suelte ese asunto en banda. Esto no es un restaurante. Exacto, ¿me entiendes? Tú no tienes todos los días que arreglar la cama, si no estamos aquí en la casa. Hoy es domingo, no arregle la cama porque vamos para la cama de nuevo. Pero tú tienes que pararte, vamos a comer, arreglamos la cama y después volvemos a desarreglar. ¿Tú estás casado? ¿Tú estás casado? Bueno, sí, prácticamente sí. Pobre mujer. No, de verdad, pobre mujer. Todo eso que tú estás diciendo es así que tiene que ser. Y después hablamos de eso después que terminemos este dime tema. en qué parte de la Biblia dice en eso. todo, ¿la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? No solamente la Biblia. Hay no, muchas. Pero entonces, si en la Biblia no lo dice. Está el Vox Populi. ¿Y en qué libro, en qué ley social, en qué parte de la Constitución dice eso? Después que usted se levantó, arregle su cama y no la arrugue. Porque usted va a estar de pie o sentado, tiene que desarreglarla. O porque tiene Yo tengo mi oficina arreglada.
La oficina nada La más. oficina. Nada Y más. la oficina de la casa también. Y lo demás un reguerazo, la ropa, Tú tienes que tener espacio para la creatividad. la creatividad en el reguero. Se hace con el desorden. Yo no soy nada creativa. Bueno, tienes que trabajar de eso. Tengo que ver qué tengo yo. Pero ya, sin buscar burlarnos, obviamente, y sin estigmatizar. Eso que tú mencionaste de la escuela, secuestrada por un niño de 8 años, que es lo que tenía piedras. Lo que hemos visto tan común en Estados Unidos, estos muchachos que van con su armamento militar, que tienen acceso y matan a todo el que encuentran. Este tipo de chicos se ha descubierto, bueno, mueren casi siempre, pero ¿hay alguna información de que tengan algún tipo de trastornos de esto? No, ¿O no esto es- simplemente No he podido leer. Estos niños normalmente son niños no que... son violentos? Esa violencia viene por un bullying sistemático en muchos de los casos. Bullying. Y por problemas de disfunción familiar, más que todo. No por trastornos específicos. Sí ha habido casos de niños Ah, bueno, de los que cometen estos los crímenes. que cometen Ok. esos crímenes, porque es que el problema es que al tener un bullying sistemático, no tener el apoyo familiar, porque el bullying no es un problema si hay una estructura familiar fuerte. Siempre ha O sea, existido toda la vida. ¿entiendes? O eso. sea, eso no es problema. Todo O sea, el mundo lo el vivió. papá te va... Pero cuando tú tienes una disfunción, en Estados Unidos la tasa de divorcios está en un 50%. Yo creo que aquí también. hay ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el divorcio se ha tornado en que vamos a ver quién se hace más daño. Sí. Entonces ponen a los muchachos como balas. En Entonces el medio. yo mamá, lo que quiero es cobrarte la pensión y no dejo que tú lo veas. Ujú. Es que el problema hacerte la vida el problema imposible. está en que está bien, si el papá no estaba ahí nunca, está bien, la mamá va a asumir su rol. Pero si el papá estaba ahí, hay una forma muy específica de cómo manejar eso. Y eso se ve aquí también, como tú dices. Yo he tenido muchos muchachitos que tienen un viaje de problema en la escuela, pero es por cómo los papás manejaron el divorcio. Ujú. O el apoyo que le dan estando juntos. Entonces, por ejemplo, dependiendo del niño, la edad, el universo del niño es muy ensimismado. O sea, el universo del niño es como que todo es culpa mía. No tengo herramientas. Entonces, si tú no me dices que ustedes no se separaron por mí, no me explicas, y aparte de eso yo veo que también papi, por alguna razón, no viene a mi casa, ya yo estoy pensando que es por mí. Dios Ya yo estoy mío. pensando que es un proceso que fui yo que lo provoqué. Mira, esta gente se dejan por mí ahora. Y entonces a la mamá, entonces con el perfil femenino ahora de que la mamá está todo el tiempo en el trabajo, el muchacho es complicado. Está lo que- solo. Entonces, en el caso de un niño autista, puede llegar a esos niveles de violencia. Me imagino que un niño autista en un colegio regular, el bullying debe ser algo increíble. Pero ellos no lo perciben tanto el bullying. Las personas con autismo más leve lo perciben. Las personas con Asperger sí lo perciben. Pero, por ejemplo, el niño con autismo tiene una situación que el patrón de conducta social, eso es un lenguaje. Como él no entiende ese lenguaje, No le afecta. él no le afecta. Muchas veces él ni sabe que es alguien que está haciendo bullying. Ahora, hay veces que sí él lo percibe. Pero ya ese bullying tiene que ser muy intenso, muy direccionado y a veces hasta... físico. Y físico. Entonces ahí sí lo entiende. Y ya cuando lo aíslan, por ejemplo, ya él está en el coro y él quiere entrar y no lo dejan entrar, ya ahí hay una acción muy determinante y tú le preguntas a ellos en los procesos y le preguntas, ¿y tú sientes que tú sabes por qué los amiguitos tuyos no quieren saber de ti o no te dejan integrarte? Y él Y dice, él yo no dice, sé. Yo no sé, yo lo único que le dije a la profesora, ¿quién era que estaba haciendo bullying? Oh, ya. Digo yo, Están desconectados de lo no, socialmente ellos no normal, entienden que eso va a permitido, tener un una rechazo consecuencia. social. Ya tú eres el chivato. Ya tú no eres el amiguito, tú eres el chivato. Contigo no se puede hacer nada porque tú no eres cómplice de nosotros. Claro, Pero tú él eres le un enemigo. molestaba la bulla. Claro. O sea, que hay una inocencia. Hay un Muy- nivel, muy si tú sabes que lo gracioso de todo esto es que cuando el niño con autismo comienza a decir mentiras y comienza a coger malicia, Ya ahí, no es es que está, autista. ahí es que está saliendo el autismo. Digo yo, diablo, para que tú veas cómo la sociedad mide Ay, Dios las mío. cosas, porque cuando comienzas a dejar hablador, comienza a decirte mentiras y comienza a coger malicia, que tú le ves esa malicia, Ya tiene su sistema correcto. ya está saliendo. Qué horror, Dios mío. Eso es complicado desde un punto de vista cuando tú lo analizas. Yo te envié en estos días un videito, no sé si lo viste, porque tú para responder un mensaje eso son como 2 semanas, pero no sé si lo viste. Claro, la gente Una sí. chica que, sí, te calenté, una Muchísimas. chica que estaba hablando normal, ella se comunicaba muy normal, diciendo que ella en su Yo lo- infancia, eso mismo, que mis rabietas la adjudicaban a un mal temperamento, mi ser piqui con la comida lo adjudicaban a eso, a que yo era mañosa, a veces que yo me aislaba lo adjudicaban a que yo estaba siendo rebelde, pero que eran cosas de autismo que nadie se fijó. Nadie la hace así. En el caso de ella, entonces, sonaba completamente funcional. Ella hablaba de una forma mucho dominio. Entonces, eso es un autismo, digamos, poco severo y pasa desapercibido. Ese pasa desapercibido.
O sea, no sé cómo con la rabieta, porque las bases para llevar a un niño a evaluar, la primera, o sea, te estoy hablando de que un 65% de las evaluaciones llega porque el niño no habla. Punto. Esa es la principal. El otro 20% es porque el niño no aprende. Y el otro 25% es porque el niño se mueve mucho. Ya un punto que tú no lo aguantas. Pero después de ahí, si notan esas tres cosas, o es violento o agresivo, esa es la otra parte. Okay. O sea, si notan esas cuatro, es muy probable que ese no lo niño lleven. no se evalúe. O sea, hay muchísimos ahí, entonces... Ahí están. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas desarrollando mecanismos de defensa contra las cosas que vienen arriba de ti y tú hasta cierto punto logras integrarte y eres funcional. O sea, tú logras integrarte. El problema es... Tú me dijiste eso, que hay muchas mujeres por ahí casadas con hombres autistas. Y no lo saben. No lo saben. ¿Cómo yo sé? Dime bien para yo analizarme, porque yo a veces he pensado qué es lo que tiene. Yo tenía un doctor. ¿Bipolaridad o qué? Dime. Yo tenía un doctor que él tenía una compulsión con los libros. ¿Compulsión de leer mucho? De comprar y leer libros. Eso Es bien, ¿verdad? suena Suena como un hobby. Suena normal. Ok, perfecto. La sala... El micrófono le falta La Viagra. sala llena de libros. La cocina, los gabinetes de la cocina, llena de libros. El garaje No había por dónde caminar. lleno de libros. Los cuartos llenos de libros. En deudas económicas, una persona que ganaba bien por su compulsión de comprar libros. Estoy hablando de un médico muy brillante, ¿eh? Okay. Entonces, ¿hasta dónde tú mides? Porque el problema no es la compulsión. Tú puedes tener compulsiones. Todo el mundo tiene rasgos compulsivos en algunas cosas. Por ejemplo, tú me hablaste de lo dulce. El chocolate y el gimnasio. Yo te hablé de eso, ¿verdad? Yo te hablé... Y la regadera también, ahora que la cogiste, yo te dije que busque de Dios o que te trate. Pero el problema es... Hablar ese tema contigo. El problema es que cuando la compulsión llega a evitar que tú puedas realizar situaciones del día a día, entonces sí ya es trastorno. Cuando te afecta en algo. Exacto. Las reglas de la psicología básica en sí mismo son lo que tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no te hagas daño ni le hagas daño a un tercero. Los demás, exacto. ¿Entiendes? Por ejemplo. Pero ese proceso es muy ambiguo de qué te hace daño o no qué te hace daño. ¿Entiendes? Porque es muy relativo. Tú puedes percibir algo que tú estás haciendo que te está haciendo daño, pero a veces tú necesitas un enfoque desde afuera para poder ver que te está haciendo daño. Por ejemplo, Messi no es autista, tiene Asperger, ¿no? No, Messi ya está fuera de todos esos procesos. Lo superó. Sí, ya él está más o menos fuera. Se cura el autismo y el Es que no Asperger. es una enfermedad, es que tú tienes que entender que es una adecuación conductual que tú haces. O sea, es que yo, por ejemplo, si mi estructura neurológica me va a inclinar a yo darle vuelta a eso, yo te voy a corregir y voy a hacer que tú lo uses para beber agua. Para tu beneficio. Exacto, para lo que debe usarse. Entonces, no hablamos de enfermedad, porque es que la enfermedad es una patología, o tú la quieres o naces con ella, pero es una situación que normalmente te discapacita. Que la discapacidad es muy diferente, como que yo no pueda mover los pies. La persona con autismo puede hacer todos los procesos cognitivos que otra persona puede hacer. Ahora, como tú se lo enseñas a hacer es donde está el tema. Ahí es que está el tema. Ahí lo complicado es ahí. Que conlleva tiempo, terapia. Que es diferente. Desde temprana edad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Messi, su compulsión iba ligada a ese deporte. A el deporte. Ese era su enfoque. Y ese es su enfoque. Y tú o te sea, que fue bueno para entonces, él. es como te digo, si tú enfocas la compulsión del autismo a un proceso productivo, tú vas a tener un genio en esa área. El mejor de todos. Por ejemplo, en el área de programación, en el área de derecho, en el área de medicina, ellos tienden a darse bastante buenos. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen una memoria mecánica cuando no hay afectación. O fotográfica. No es fotográfica. Fotográfica es diferente. Que la Fotográfica, mecánica es que cuando yo observo por acá, la memoria registra todo. Olor, sabor, visión, oído. Es como un video que se me clavó aquí. Exacto. Es como que tú registras todos los sentidos. Wow. Entonces no es una memoria fotográfica, una memoria todavía más poderosa. Es un superpoder. Entonces, por ejemplo, como su cerebro no puede descartar, o sea, ellos tienen problemas con las memorias, con la parte de neuronas de espejo, que es lo que te ayuda a imitar. Porque las neuronas de espejo son fragmentos pequeños de información que tú vas mandando y tú puedes hacerlo como tú me mandaste algo, yo lo copié o sea, es un proceso que es bastante pequeño. Las informaciones en autismo son grandísimas, por eso es que se van directo para allá atrás. Inclusive cuando ellos te hablan en ese mismo proceso. Hay veces personas con autismo, O sea, tú hablando con ellos. te hablan mucho y rápido. Tú no puedes ni siquiera, cuando tú lo interrumpes en una idea que ellos están diciendo. Hay problema. Porque es una carretilla de información junta que viene, que ellos tienen que descargar. Y si tú lo interrumpes, ellos se incomodan.
O sea, ellos necesitan como liberarse de eso. Pero entonces es un grado de información muy alta, muy alta. O sea, la Wow. información que ellos manejan es muy alta y tienen menos transmisiones. O sea, yo transmito más cuando transmito, pero transmito menos que una persona regular. Transmito más, pero transmito menos. Porque las personas regulares, yo siempre le explico la analogía del motoconcho. En un motoconcho, ¿cuánta gente caben? Se supone que 2. Tú ves, esa respuesta está buena. Siempre la reformulo. Digo, por Aquí, lógica, ¿cuánta bueno. gente? Eso es una neurona neurotípica, vamos a suponer, Ujú. para que lo entiendan más o menos a nivel de coloquial. Entonces, yo monté ese estímulo, que puede ser cualquier cosa, lo que yo miré, lo que yo escuché, lo que yo sentí, lo que yo probé. Ese es mi estímulo, se va. Es un estímulo muy pequeño para llenar esa neurona. La persona con autismo minibú, es mucha información. Le Entonces, mete 10 gente al motor. yo le meto un paquetón de información, no es lo mismo. O sea, yo transfiero muchas cosas. Para yo transferir la intensidad de la luz, por ejemplo, o el sonido, yo divido y mando todo. Eso llega todo junto. Entonces, cuando tú te vas al autismo, no es que él no aprenda, que es el error que está mal establecido. Es Él que no lo aprende puede más que la usar. otra. No sé usarlo, está desorganizada la información. Claro. Toma todos estos libros juntos ahí. O sea, Exacto. no lo estoy Tú organizando. tienes todo, tú tienes de todo. Tú no te imaginas las cosas que una persona con autismo tiene en su cabeza. O sea, me da la Así que impresión. no hagan cosas delante de ellos, papá, que ellos saben todo y lo recuerdan hasta de cuando tenían... Hay muchachos de esos que me dicen cosas de cuando tenían 1 año de edad. ¡Wow! 1 año se acuerdan ellos igualito. O sea, que en su mayoría son súper inteligentes, un coeficiente Es intelectual que la alto. inteligencia es un formato que requiere de varios procesos para que se dé. Entre uno de ellos es la memoria, porque una persona tenga una memoria poderosa no quiere decir que sea inteligente, porque entonces la inteligencia es cómo yo uso ese conocimiento de Ujú. forma práctica. Cómo lo llevo a mi vida. Ujú. Entonces, si yo no puedo la parte de pragmatismo utilizarlo, soy un semigenio. Cuando yo llego a llevarlo a usarlo, a poder usarlo, sí, ya ahí sí, pero es llevarlo ahí el punto. Ahí Ya. es que está la dificultad. A nivel sensorial, yo creo que, bueno, la idea era hacer este episodio corto, pero se ha hecho largo porque es demasiado interesante y útil, más que nada. A nivel sensorial, me comentaste una vez que fuiste a Radio Fit, y eso me dio mucha pena, de cómo estos niños, creo que es más frecuente en hombres que en mujeres el autismo, Sí. ¿verdad? 4-1. 4-1, wow. Por lo menos en algo, la naturaleza tuvo con nosotros cierta consideración, condescendencia, ¿Cómo así? porque es todo las mujeres. ¿Qué? Menstruación, parir, no sé qué. Pero ustedes tienen más autismo. Pero por lo ¿cómo menos. así? Amén. Si ustedes le dieron la capacidad de procrear. Nosotros no tenemos capacidad de procrear. Ni la quieren tampoco. ¿Quién? No, Esa piña de nosotras. sí está bien, pero ustedes tienen ustedes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de cargar Ya lo dijiste, con la humanidad. responsabilidad. Ya lo dijiste, con la responsabilidad. humanidad. Pero Ya. la responsabilidad trae consigo un sinnúmero de beneficios. Ustedes tienen un poder que nosotros no tenemos. Cada uno tiene sus cosas. Ese es otro episodio. Y es un balance muy fuerte eso. Tú eres medio machista. No, y yo no, tengo no. mis sesgos de feminista. Para nada, para nada. El tema sensorial, Heisenberg, Ujú. me dijiste en aquella vez. Y me marcó mucho porque yo tengo fibromialgia. Okay. Cuando yo siento mucho ruido en un sitio, yo me siento incómoda y me pongo unos audífonos que me bloqueen el ruido. No, o sea, no me gusta oír muchas cosas juntas. O cuando hay muchas luces prendidas en mi casa, me sobrecargo sensorialmente y eso es fibromialgia. Ok. En el caso de un autista, siente eso mismo que yo, pero Dep- a la millonésima. A la millonésima. Dependiendo cómo tú lo adecues. ¿Y cómo tú funcionas en un mundo que es eso? Porque tú que lo es adecuas. Impulso. No sé si tuviste la película de Superman con Henry Cavill. Cuando él estaba inicialmente pequeño, él comenzó a los poderes a activarse. Que él comenzó a oír todo de allá, de casa el carajo, oía todo. ¿Tú te vuelves loco? Veía todo. Él se volvió loco. Pero llegó un momento donde el mismo director te dice cómo él, poco a poco, a base de muchos procesos y de mucha práctica, él logra dominar todos sus poderes. Entonces es lo mismo con el autismo. O sea, hay una parte muy específica que los padres tienen que tener en consideración. Tú no aíslas al niño del proceso sensorial. Tú lo vas, claro, si inicialmente le causa una reacción muy intensa, obvio, hay que aislarlo inicialmente. Pero tú tienes que hacer que el niño pueda manejar el estímulo sensorial. Después que él aprenda a manejarlo, para él no es una debilidad. Porque, por ejemplo, sensorialmente, si yo tengo muchos procesos visuales a nivel sensorial, Muchas yo voy a luces. tener mucha precisión y muchos procesos de detalles cuando yo vaya a trabajar cualquier cosa visual. Lo mismo para la música. Mira, allá hay una banda. Ahora mismo se desbarató porque la mayoría de los que estaban en la banda ya se fueron para colegios regulares o se fueron para la universidad.
Pero allá había una banda. Eran buenos. Y, hermana, esos tigres oyen la música y de oído ya te la replican. Sin notas y sin nada. Porque la agudeza de sus oídos es mucho más elevada que la de nosotros. Wow. A nivel de olfato también pueden percibir olores a distancia, a situaciones. Y entonces tú dices, ok, después que tú lo acostumbras a que lo manejes, pero si tú no lo acostumbras a que lo manejes y él entiende que eso es malo y que esa sensación es mala y mi reacción pasa de un estímulo neurológico, o sea, pasa de algo que me inclinó mi cerebro a hacer a una conducta que yo estoy repitiendo y ya mi respuesta a eso siempre va a ser que yo me altere, llore y todo eso, obvio, va a ser disruptivo. Porque ya él lo condicionó y muchas veces ya a él ni le molesta el estímulo, pero ya él se acostumbró a reaccionar de esa forma. Entonces, ese tipo de cosas tú tienes que sobreexponerlo, claro, de forma controlada. O sea, uno como padre tiene que, qué sé yo, que tengan un poquito de esos estímulos día a día. Tienes que acostumbrarlo y asociarlo a otro proceso que sea de beneficio para él, para que él entienda que ese tipo de situaciones, no es mala. Si yo lo soporto, me toca esto que me gusta. O sea, yo voy a hacer una relación entre un refuerzo y eso para que él comience a poder regular ese tipo de procesos. Y después que él lo regula, eso causa muchas situaciones. Porque, por ejemplo, si tú tienes un niño que es muy sensorial a nivel auditivo, tú lo pones en un aula y no es que él no quiera jugar con nosotros, es que el ruido de los otros muchachos ya no me deja que él se me tranca. Lo tiene, claro. Por ejemplo, en las escuelas, aquí tienden a, sensorialmente las escuelas aquí, a poner muchísima vaina en la pared y tú ves ahora, muchos elementos. Y cuando tú pones un muchacho con autismo, con déficit de atención, ahí es volviéndose loco que están. Y ellos están como mierda, y toda esta vaina, y esta mujer quiere que yo haga esto, pero aquí hay 19 colores, aquí hay 19 vainas, entonces cómo yo me concentro, y están así buscando, y están perdidos en la estructura. Entonces ahí es que viene el punto de que tú tienes que, ahí que te hablaba ahorita, de que la inclusión en la que yo creo es darle al muchacho las competencias para que se pueda introducir a la vida. O sea, aprende a leer y escribir y ya, salte de ahí. Exacto, y tú te metes ahí, vamos a enseñarle un oficio de lo que sea. Mira, la persona con autismo, mira, yo vi un caso en Costa Rica. Ahí había un muchacho que del supermercado le hizo la casa a su mamá. Ayer, le hizo trabajando en un supermercado. O sea, porque yo no tengo esa inclinación social a comprarme unos Jordan, a ponerme la última camisa, a tener la cosa de lujo. No le a importa. mí no me interesa esa vaina. Yo lo que quiero es, son cosas muy específicas. Y ese niño le hizo la casa a su mamá. Se enfocan. Francisco, que trabaja con nosotros, Francisco que mantiene su casa. Wow. Francisco que mantiene su casa de todo, él es que paga la renta, él es que ayuda a su hermano en la universidad. Su nivel es bajo, él tiene autismo leve. Él no es Asperger, él tiene autismo leve, grado 1. Asperger es menos es que el Asperger, fuerte. bueno, allá hay dos que tienen Asperger. Cuando tú hablas con ellos, tú tienes que sentarte a escucharlos. Porque él, por ejemplo, va a comenzar a hablar contigo y ligeramente va a caer siempre en el mismo tema que le interesa. Ligeramente. Y tú te vas para cualquier cosa y él va a caer otra vez. Pero es menos complicado ese trastorno que lo que es el autismo. Es como te dije, dependiendo cómo tú lo trates. Lo manejas. Porque como hablábamos ahorita de la incidencia, de la expectativa de vida, que es bastante baja, muchas veces no es por situaciones fisiológicas, es por situaciones de depresión. Te contaba de, por ejemplo, mi hermano, que lo llevaron a Estados Unidos, va a dormir allá por situaciones de residencia. ¿Tu hermano es moderado? Mi hermano es leve, moderado. Tiene algunas cosas leves, tiene algunas cosas moderadas, como la comunicación. ¿Qué edad tiene? Él tiene ya 39. ¿No se ha casado? ¿No tiene hijos? No, él vive con... yo me lo quería llevar para mi casa, mi mamá no me lo quiso dar. Sí, porque es que él es que arregla todo, él es que limpia, él es que... tú lo que quieres es fajarlo. Pero claro, él se siente feliz con eso. Pero qué abusador. Esa es su función. ¿Tú quieres que sea feliz? No, él es feliz. Tú no te imaginas cuando tú le dices... Haciéndote el oficio en tu casa. Así mismo. Tú le dices... Heisenberg. Mira, es que tú no sabes la felicidad que él siente. No, porque muchas de las cosas... La felicidad que él siente de fajarse y limpiarte la casa. Mucha de la estructura... ¿Qué tipo? De la estructura emocional de las personas... para lo que es la egoestructura, lo que tiene que ver con la autoestima, que ese concepto es muy ambiguo. Yo no creo mucho en la autoestima tampoco. Eso es un concepto muy... ¿Tú no crees en la autoestima? Es que la autoestima es un concepto muy... O sea, yo creo, a nivel psicológico, yo creo en los procesos que tú puedes medir y estandarizar. Yo lo veo como un perfil científico. No creo mucho en las cosas que son como aéreas, como que sí, puede que no. Tú tienes autoestima, hacíate esto. No. Eso yo no eso es un concepto que hay que analizar un poquito más. No estoy de acuerdo contigo, pero hay que profundizar eso. Sí, hay que profundizar esa parte. Pero, por ejemplo, en lo que es la egoestructura, la autoestima se divide en cómo yo me percibo. Eso tiene que ver con tu aspecto físico, tiene que ver... Esa parte de la persona con autismo le importa un carajo.
No viven para el otro. No, ellos no le importan ni como ellos se ven. Si fuera por ellos, ni se pelaran. Ni se apitaran ni nada, vivieran como ermitaños. Ellos esa parte no le afecta. Cualquier nivel que tengan, no importa. No importa, eso no le afecta casi. Pero ya la otra parte, que es lo que causa la depresión, es el concepto de la capacidad. Parte de cómo tú te sientes contigo mismo, es las cosas que tú entiendes puedes o no hacer. El sentimiento de impotencia. No hay una cosa que castre más emocionalmente a una persona que cuando es impotente. Por ejemplo, cuando siente una injusticia, cuando no tiene las herramientas para reaccionar. Eso a nivel emocional te hace un daño increíble. Y lo vemos que hasta se suicidan porque se sienten impotentes. ¿Me entiendes? Personas normales. Pero entonces tú a eso lo trasladas a autismo y tú estás hablando que la impotencia de ellos muchas veces llega a sentido de yo sentarme a compartir con una gente y que yo quiero hacerlo, pero muchas veces el ambiente no me ayuda porque no me trabajaron en la parte sensorial. Yo no entiendo las reglas sociales. Yo voy al sitio y no entiendo nada. Me siento ahí en una mesa, no tengo siento nada. Los horarios no me facilitaron la parte de yo manejar los cambios. Entonces yo me senté aquí, pero yo como a las 12. Y si dan las 12:20, ya yo estoy estresado, me quiero ir de ahí porque yo como a las 12. Yo como a las 12, pero todo eso se trabaja. Pero a mí no me dieron las herramientas. Entonces cuando yo llego a esa edad y no tengo las herramientas, obvio yo voy a caer en un proceso depresivo fuerte. Porque yo ni sentarme a compartir con amistades puedo, no porque no tenga la necesidad o la intención, sino porque no tengo las herramientas. Claro, no me van a aceptar porque yo estoy fuera de esa realidad. Exacto. Aunque quisiera estar dentro. Exacto. Entonces, es una situación que por eso es, porque ellos dejan de comer, la parte de su autocuidado se va mucho al fondo. O sea, tienden a tener procesos depresivos profundos. Tu hermano me comentaste que dejó de comer porque esa es la forma en que él protestaba. Él protestaba, que se quería ir. Él no es verbal, él no habla. Él sí, dice cosas complicadas. Porque es lo que ¿Malas palabras? No malas palabras. él dice, por ejemplo, le dice carne a las mujeres. Él le dice carne. Pero eso lo hacen todito, honguito, el otro. Sí, él habla mucho de que tiene el asunto parado. Normalillo, así. Mira, tengo... Lo dice, wow. Pero él es feliz porque él es sincero. Él es feliz en su entorno. Por ejemplo, en la casa de mami, en el apartamento de mi mami, él se para en un balcón y él parece el papa allá arriba saludando a todo el mundo. Eso es lo que a él le gusta. Y él pero con ropa. Güey, sí, güey. ¿Qué es lo que hay? Y saluda. A ver, pero espérate, ¿cómo es el asunto? Él tiene una erección y se lo dice a quien sea. Mira, tengo una erección. No, porque eso es aparte. Eso es ya... Él cuando, por ejemplo, cuando él quiere no hay inhibición. Cuando él quiere decirle a alguien que le gusta. Él le dice eso. Esa es su forma de comunicar. Pero bien. Carne. Vamos a parado. Yo, bueno, muchachos, tú estás mal. Ay, siempre. Pero está muy bueno ese cuento. Pero él es una persona muy sociable. O sea, yo te estoy diciendo, yo me lo llevo para toda parte. Yo me lo llevo a la bebé. Yo no bebo, pero él sí. Se ve que tú lo amas profundamente. Sí. Es que yo fui la figura paterna de él como hijo mío. Mi papá se murió muy pequeño. Y yo tuve que... tú tomaste cargo de una situación que de por sí es difícil, sin papá, difícil. Aunque sean todos sanos y normales. Esa parte fue dificilísima, pero después de un tiempo, inclusive yo tenía reacciones encontradas con él. Yo hasta los 13, 14 años yo no quería saber de él, porque yo lo veía como una carga que no era mía. Digo yo, pero yo ni parí muchacho. Claro, y tenía que vivir metido ahí. Y después de un proceso terapéutico fue que yo comencé a aceptarlo. Y después que yo lo acepté y que me ayudaron un poquito con la jerarquía, porque se tenía muy sobreprotegido. Él es el niño especial, no se le puede corregir, no se le puede hacer esto. Y es cierto. Después que se cambió la jerarquía, que él comenzó a verme como figura de autoridad, la relación de nosotros dos cambió astronómicamente. O sea, cambió a un punto que fue del cielo a la tierra. Y por él esto se volvió tu misión. Exacto. O sea, él te dio. Yo estudié ingeniería primero, y después que estudié ingeniería... ¿Ingeniería? Yo soy ingeniero. Pero tú sí has rendido. Porque yo me ¿Cuántos años que tú tienes? ¿Y cuántos años tú crees que tú tienes? ¿Jovencito? ¿Cuánto tú crees que es jovencito? Tú eres más joven que yo. Tengo que decir mi edad. Tú tienes 40 y alguito, corto. Largo. ¿Cuánto es largo? ¿45? Eso no es largo. Yo tengo 45. Ok, largo. Bueno, no he estudiado tanta carrera. No, pero yo comencé muy pequeño, entonces me exigieron la ingeniería. Yo no quería estudiar eso. Ingeniería, psicólogo clínico, especialidad en neurodesarrollo, un doctorado en... ¿Estás haciendo? No, eso está comenzando. Eso está empezando. Eso está empezando. Eso no está ni cerca. Heisenberg, para cerrar, porque el tiempo, se nos fue completo en este tema. Para cerrar, autismo no es una enfermedad. No. El autista puede amar, puede sentir, puede enamorarse. Claro. Y puede ser un ser humano completamente generoso, bondadoso. Claro, es la forma en que lo expresa. Tú puedes, tú tienes que entender algo, que yo y la inteligencia emocional tampoco divorciamos.
Las emociones son la forma en que el cerebro procesa un estímulo endocrino. O sea, tú tienes una respuesta emocional asociada a ciertos químicos que tú segregas en base a respuesta a un estímulo de afuera. O sea, viene algo de afuera, mi cerebro tira esa sustancia y mi cerebro la codifica. Esa codificación cuando va a salir para afuera es un lenguaje que dependiendo de la cultura, claro que sí, hay situaciones que están afines y son comunes. Yo puedo traducirlas al exterior, o sea, yo puedo decirlas, expresarlas. Las personas con autismo tienen toda la respuesta que tiene una persona, pero el lenguaje muchas veces no lo sabe. O sea, que él puede estar contento en un momento específico. No sabe cómo decírtelo, cómo no te lo va a expresar ni en la cara ni en ningún lado, pero él está contento. Y él puede que esté triste también en un momento y está serio. Yo tengo uno que se llamaba Jesús, que él me decía los chistes serios. Y él me decía, y yo me reía tanto porque él me lo decía con una seriedad, pero era un chiste. Y él me lo decía con la cara así. Y yo me quedaba así y me decía cosas bien divertidas, pero él no se reía ni hacía ninguna Pero el seguro expresión. se estaba por dentro muriendo de la risa. No, él tenía que estar explotado porque yo afuera estaba explotado con él. Yo me curaba con el muchacho. Y había otro que a todos se reía. O sea, sí, y a lo mejor estaba enojado. No, quillado. Muerto de la risa. Y triste, muerto de la risa. O sea, entonces ahí es que te digo, o sea, es esa parte, eso no afecta en ningún sentido su funcionamiento de inteligencia. Y que pueda trabajar, que pueda estudiar, No afecta que en nada. pueda casarse. Ahora, en la parte social, sí, van a tener situaciones, pero inclusive con las mujeres a veces tienen más éxito. Porque son directas, no pierden tiempo. No tengo No dan restricciones muela. sociales. No, si yo te digo, te voy a decir la cosa directa y a la mujer a veces le gusta eso. Claro, ya tú sabes lo que va. Entonces él ahí también, o sea, tiene esa... No, y son gente que como que lo ven como tan sincero. Y en el ambiente laboral a veces también tienden a, cuando tienen un expertise muy alto, tienden a calar alto. Hay mucha gente, te estoy diciendo, gente con mucho poder, gente en posiciones... Bueno, Elon Musk. Ya, no hay que hacer más espectro autista. espectro autista de Asperger. Uh-huh. Entonces son gente que calan alto. Claro. Ese tema se nos va a quedar pendiente para otra visita que yo logre traerte. Pero te pregunto esto de los sentimientos porque al final es un tema de empatía. El autista no es ni mejor ni peor que yo. Es un ser humano que está estructurado distinto. Entonces yo como ser humano debo tener empatía hacia este ser humano y sobre todo en el caso tuyo buscar un propósito, no verlo como un problema, como una desgracia, como un gasto económico, sino esto por algo llegó a mi vida. No, después que ellos se acostumbran, después que tú haces la lucha, la teoría de que lo que no te mata te hace más fuerte es más fuerte una realidad. O sea, tú vas a salir de ahí con un proceso. Uh-huh. Y los que lo llegan a lograr, que lo llevan a alto, esos padres son, ¿sabes? Eso te unifica o te destruye como familia. Eso te hace la familia más fuerte del mundo, que no hay nada que la rompa. Y más feliz. Exacto. O se va a pique. O se va a destruir, dependiendo del esquema que tú quieras adquirir. Y en el caso tuyo, que me dijiste que tienes una hija que no vive aquí, tú tienes muchos hijos. No, yo tengo todos un paquetón ellos son tus hijos. Yo tengo un paquetón de hijos. Claro que sí. Yo tengo un millón de hijos. Como tú hablas de ellos, tú hablas como si fuera su padre. Que son mis hijos, esos muchachos ya. Exacto. a veces la gente no entiende por qué yo ando mucho en tenis. Porque andas corriendo atrás de tus hijos. No, porque hay veces que yo me tengo que tirar en el piso con ellos. Hay veces que una bata o algo me va a crear una reacción de miedo, porque donde yo voy saben que lo van a apoyar, ya están en para. Wow. Entonces yo tengo que ir adaptado a sus necesidades para poder entablar empatía con ellos. No puedo poner bloqueo. Esos son tus hijos. Bien. O sea que esa es tu misión y la has hecho espectacularmente bien y ojalá que se pueda seguir haciendo conciencia y que se pueda seguir aportando a fundación como la tuya, que creo que hay muy pocas, no sé si hay más, Food Autismo. Hay unas cuantas. Que están haciendo un trabajo desinteresado, un trabajo profesional y sobre todo que tienen sed de ayudar, que es lo importante. Eso es lo que tú tienes. Heisenberg, de verdad, es súper honrada con tu presencia, con tus conocimientos. Y nuevamente, a repetir lo que es el contacto, @foodautismo, FUD Autismo. Me dijiste que tu red personal no la dé, porque ahí tú sueles salir en paños menores. Son dos fotos que tengo en cosas, ¿sabes? ¿Algún contacto telefónico de correo para...? 809-563-6247 es el número de la fundación. Y el correo es foodautismord@gmail.com. Dinero, ropa, zapatos, cualquier cosa es bienvenida. Lo que sea. Mira, nosotros tenemos un programa que no solamente es para la fundación, nosotros hacemos hub con otras fundaciones. Por ejemplo, yo tengo muchas fundaciones que no tienen asistencia. Por ejemplo, Pasos de Inclusión en Samaná, Ser y Crecer en San Pedro,
Hay muchas fundaciones que no tienen Que no recursos. son de este ¿Entiendes? tema. Que no son de acá. Y a veces la ayuda que tú puedes patrocinar a un niño, que sea de allá de Samaná, si tú no quieres hacerlo de la fundación, puedes hacerlo en Samaná, puedes hacerlo en diferentes sitios. Nosotros tenemos conexiones con esas instituciones. Ustedes y se necesitan bastante. Ustedes redirigen la ayuda al lugar que Claro, sea al lugar necesario. que se necesita. Excelente. Pues Heisenberg, esperemos que esto haya ayudado a personas que yo sé que están padeciendo esto en sus hogares por un tema de recursos, por un tema de falta de conocimiento de lo que es la condición y sobre todo por un tema de que un hijo es lo más grande que nos puede pasar y cuando lo tenemos queremos lo máximo para ellos, no importa con qué condición venga. Entonces, herramientas como las que tú ofreces son indispensables para un mejoramiento en sentido general. Heisenberg Trullar con nosotros, señores. Aquí llegó Giselle Mueces Podcast y prometemos una próxima entrega de déficit de atención y Asperger si nos da tiempo para tocar las dos, porque nosotros hablamos mucho los dos. Hasta una próxima, Heisenberg, de nuevo, muchísimas gracias.